Buen día para todos, Dios les bendiga. Bendito Dios que nos ha dado un día más de vida para adorarlo, exaltarle, para reunirnos y juntos proclamar su nombre. Quiero que leamos Salmo 9, del 1 al 2, para que preparemos nuestros corazones para adorarle. Iniciamos el periodo de alabanza diciéndole al Señor: te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Exaltamos al Señor, glorificándole, recordando quién es Él, exaltando su nombre, e iniciamos con esta canción que el coro dice: y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, que para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Seguimos exaltando a quien es la roca eterna, es el único verdadero y fiel. Y tú eres el único que puedes cumplir tu palabra, Señor, porque tú eres el verbo hecho carne, tú eres la palabra, tú eres quien nos da vida, Señor, solo tú. Y seguimos exaltando y honrando tu nombre, Padre Santo. Decimos todos. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra.
Señor, a ti, quien nos ha amado. Tú eres testigo fiel, Padre Santo. Te exaltamos, Señor. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el gran yo soy. A ti, Señor, a ti, solo a ti, adoramos. Bueno, y esta canción que sigue, les invito a que la reflexionemos. A veces cantamos y realmente no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Ojalá sea una suposición mía y sí nos demos cuenta de lo que cantamos, pero muchas veces empezamos a cantar y a cantar. Todas las canciones son muy lindas, pero digamos que esta es una canción muy especial porque le estamos diciendo al Señor: sí, yo quiero ser tu siervo, sí, yo quiero realmente hacer tu voluntad, yo quiero servirte, yo me dispongo. Entonces los invito a que cada frase, cada palabra de verdad la reflexionen y la mediten en su corazón para que sea un compromiso de ustedes personal con el Señor, para que seamos esos siervos. La bendición es para nosotros, pero que seamos esos siervos que el Señor se agrada y esos siervos al que el Señor puede usar día a día en su obra.
¿quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Siervos de valor, necesita Dios. Siervos de valor, siervos de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Y aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Siervos de valor, necesita Dios. Siervos de valor, siervos de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Siervos de valor, necesita Dios. Siervos de valor, entregados. Siervos de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Siervos de valor, siervos entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Amén. Nos encanta compartir en este espacio con amigos, con familias tan apreciadas como William y Beatriz. Ustedes no los ven, pero aquí yo tengo el gusto de apreciarlos. Nos acompaña también Manuela, Samuel, nos acompaña Sandra, Luis Fernando, Sonia, Sofía y David Santiago. Hace 8 días iniciamos nuestro acercamiento a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y en esta ocasión quiero invitarlos a que vayamos directamente al texto bíblico que contiene el prólogo, la introducción de la epístola, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 15. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu,
de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Acompáñenme por favor en un espacio de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la gran noticia que hemos venido apreciando desde hace 8 días que iniciamos nuestro acercamiento a la epístola a los romanos. Que podamos percibir esa gran noticia, que a pesar de los años sea significativo para cada uno de nosotros, los que tenemos algún tiempo de caminar contigo, años, para aquellos que están iniciando su ruta de fe, que sea pertinente. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetre en lo profundo de nuestros corazones hasta partir el alma y que discierna los pensamientos, las intenciones del corazón. Háblanos, susténtanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días estuvimos detallando los primeros 7 versículos, lo que consta del saludo, ¿no? ¿Se acuerdan que el saludo en las cartas del siglo I tenía por lo menos 3 componentes? Un remitente, y el remitente iba al principio, por eso Pablo comienza identificándose como el remitente desde el inicio. Hay unos destinatarios, en este caso, ¿a quiénes va dirigida la carta? A los romanos. Y hay unos deseos. ¿Se acuerdan los deseos de Pablo para ellos? Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesús. Pero lo que nos enfocamos hace 8 días fue en el asunto. ¿Cuál es el asunto de la carta? El evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena nueva, noticia. Así que cuando Pablo habla de la expresión el evangelio de Dios, podríamos decir o significarlo como la gran noticia de Dios, la buena nueva de Dios. Y Pablo nos daba 3 datos relevantes acerca de ese noticionón. El primer dato, ¿cuál era? El evangelio de Dios es una noticia prometida. ¿Se acuerdan? En segundo lugar, el evangelio de Dios es una noticia que se centra en una persona. ¿Quién? Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el evangelio es una noticia que hace llamados. ¿Qué llamados hace el evangelio?
un llamado a adquirir identidad y destino en Cristo, un llamado a encontrar pertenencia en Cristo y un llamado a la protección de sí mismos. ¿Cuál es el término que significamos con la protección de sí mismos? Santificación. Pablo dice, llamados a ser santos. Hoy nos enfocaremos en el portador de la noticia, en el mensajero, en el heraldo del evangelio. ¿Quién es en este caso? Pablo, la persona del apóstol Pablo. Pero para detallar la calidad de este portador, quiero que miremos la relación entre Pablo como heraldo, como mensajero, como remitente, con la noticia que está comunicando. Y es que Pablo está íntimamente ligado a esa noticia. Por eso podremos decir que hay una relación de Pablo, que hay una coherencia de Pablo, que hay una congruencia de Pablo con el mensaje que está proclamando. Y quiero que utilicemos los 3 datos relevantes para detallar cómo se relaciona Pablo con la noticia que está proclamando. No está meramente diciéndola. Pablo está íntimamente ligado con esa noticia. Entonces, en primer lugar, si el evangelio de Dios es una noticia prometida por Dios y esa noticia está registrada en los profetas, en las sagradas escrituras, ¿cómo podemos percibir la relación de Pablo con este primer dato relevante del evangelio? ¿Cómo se relaciona Pablo con este primer dato relevante? ¿Dónde estaba contenida esta noticia? ¿Dónde estaba registrada esta noticia? En las sagradas escrituras, en los libros de los profetas. ¿Y cómo hace Pablo para conocer que está registrada la noticia? Exactamente. Pablo era un hombre de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que era un hombre de la palabra de Dios? Conoce la palabra de Dios. Sabe lo que está registrada en la palabra de Dios. La lee con regularidad. La estudia, la memoriza, la medita y la reflexiona. Es por eso que Pablo conoce que esa noticia, el evangelio, está asentada en la escritura. Por eso es que en esta carta a los romanos, como en otras epístolas, Pablo va a ir citando la escritura en muchos asuntos. Pablo escucha la voz de Dios a través de ellas y sabe con certeza la voz de Dios que debe transmitir a todos sus auditorios. En segundo lugar, si el evangelio es una noticia que se centra en la persona de Jesús, ¿cómo vemos la coherencia de Pablo con el mensaje que está proclamando? A través del testimonio. Permítame plantearlo así. Pablo es un discípulo de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Reconoce a Jesús como su Señor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Pablo adora a Cristo con todo su ser. Él es el centro y el propósito de su vida. Cristo para Pablo es la fuente de su apostolado, de su llamado, de su vocación. Cristo para Pablo es el centro de su mensaje. Pablo no se predica a sí mismo. ¿A quién está predicando Pablo? ¿A quién está proclamando Pablo? A Jesús. A Jesús. Pablo predica solamente a Cristo. Y en tercer lugar,
¿qué hace Pablo con los llamados? ¿Qué hace el mensaje del Evangelio? ¿Qué hace Pablo con esos llamados? Que el mismo mensaje de Dios está lanzando a todo aquel que le escucha. Pablo acepta los llamados, Pablo los asume, Pablo los contesta y no los ignora. Veamos, por ejemplo, el primer llamado. Frente al llamado de identidad que hace el Evangelio, ¿qué hace Pablo? Establece su identidad en Cristo. Por eso comienza diciendo que Él es ¿qué? Con respecto a Cristo, en el versículo 1, Él es siervo de Jesucristo. Y la palabra original es esclavo, es sirviente de Jesucristo. Pablo encuentra identidad en una relación de servicio con el Señor. Pero hay una pregunta importante que les planteo: ¿cómo se evidencia esa identidad en Cristo palpablemente? ¿Cómo se evidencia esa identidad de Pablo en Cristo? En la obediencia, dice Beatricita. Ok. ¿En qué más se evidencia? Sobre todo pensando en el tramo que va desde el versículo 8 hasta el versículo 15. ¿Cómo evidencia Pablo esa identidad en Cristo? Por la fe que profesa a través de todo el mundo. Otra apreciación: ¿cómo se evidencia esa identidad de Pablo en Cristo? ¿Qué creen ustedes? A partir del versículo 8, insistentemente se dirige a ¿quiénes? Menciona insistentemente a su auditorio. ¿Sabe qué quiero plantearles en esta ocasión? Pablo demuestra su identidad en Cristo a través de sus relaciones con los demás. Miren, Pablo demuestra esa afiliación con Cristo valorando a su auditorio. Por eso dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Con respecto a quién? A todos vosotros. ¿A quiénes está dirigiendo? A los romanos. Pablo demuestra su identidad en Cristo orando, invirtiendo tiempo de sus clamores en presentar delante de Dios a su auditorio, como lo menciona el versículo 9. Dice: no me canso, y Dios es testigo, que oro por ustedes constantemente. Tercero, Pablo demuestra su identidad en Cristo considerándose deudor de su auditorio. Él se debe a ellos, los considera dignos de su atención y servicio. Mire, él desea ir y estar con ellos para compartir. Hermanos, no quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos soy deudor. A sabios y a no sabios soy deudor. Él está anhelando entregarse a ellos. Él está expresando ese aprecio, ese valor hacia ellos. Frente al llamado de pertenencia, que es el segundo llamado que hace el Evangelio, pertenencia en Cristo, ¿cómo responde Pablo?
Pablo acepta su pertenencia a Cristo. Así como él llama a los romanos a ser de Jesucristo, en el versículo 6 que hemos leído, el apóstol es de Jesús. Pablo es de Jesús y rinde su vida a él completamente. Pero ¿cómo se evidencia además esa pertenencia a Cristo? Perteneciendo al cuerpo de Cristo. Es decir, la evidencia de esta pertenencia también se da en el ámbito relacional. Mire, versículos 10 en adelante. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren un detalle: la pertenencia a Cristo en Pablo se evidencia en su deseo por los demás. ¿Qué desea? ¿Qué desea Pablo para los demás? Deseo verles, dice. Mire la riqueza relacional. Deseo comunicarles. Deseo que sean confirmados. Deseo que seamos mutuamente confortados. Es decir, Pablo pertenece a ellos, ellos pertenecen a Pablo. Este es un escenario relacional que bendice, edifica, conforta, anima. Frente al llamado de protegerse a sí mismo, que es, eso significa el llamado de la santificación. ¿Cómo se evidencia en este pasaje que Pablo acepta protegerse de sí mismo? ¿De qué requiere proteger Pablo con estas? ¿De qué requiere protegerse Pablo con estas líneas introductorias a su epístola a los romanos? Con lo que le dice allí, específicamente en los versículos 8 al 15, ¿de qué se está requiriendo proteger Pablo cuando les expresa esa filiación, cuando les expresa ese aprecio, cuando les expresa ese valor, cuando les da esa dignidad? ¿De qué se está requiriendo proteger Pablo? ¿Qué creen ustedes? Cuando el Estado dice reconocimiento del prójimo, ¿de qué está requiriendo Pablo protegerse? Enfocado en protegerse de sí mismo. ¿De qué se tiene que proteger Pablo? De su orgullo, de su egoísmo, ¿no? De su prepotencia, de considerarse el único. Yo soy el único. Miren cuando Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados. Pablo no solo está esperando ir a servir, a ministrar. Perdón. Pablo no está esperando solamente esperar que él sea el protagonista. Él está esperando también ser servido por ellos. Él está esperando también ser ministrado por ellos. Él está apreciando el valor que Dios los use a ellos y no solamente a él. No sé si es perceptible esa protección de Pablo contra sí mismo. Pablo no se considera el único. Yo soy el único que puede servir al Señor. Él considera que los otros también pueden servir al Señor. Él considera que los otros también pueden ser usados por el Señor.
de otros. ¿Saben? La santidad no se construye en el aislamiento. La santidad que necesitamos tú y yo no se construye en dejar de compartir con los demás. La santidad no se construye en la presunción de que yo soy el único. Eso se llama presunción de exclusividad. En el contexto escritural, la santidad se construye al estar en comunidad, al dejarse incomodar por convivir con otros. Allí se construye santidad. En medio de los desacuerdos, de las apreciaciones que no coinciden necesariamente con las mías, allí Dios construye santidad. Allí Dios usa su escenario de santificación para labrarnos, para forjarnos. Las relaciones son la herramienta de Dios para santificarnos. Las relaciones son la herramienta de Dios para ser forjados, para ser labrados. ¿Cómo podemos responder al ejemplo de la apóstol? ¿Cómo podemos responder al ejemplo del apóstol? Hemos dicho que Pablo era un hombre de la palabra, en primer lugar. Hemos dicho que Pablo era un adorador, un discípulo de Cristo. Y hemos dicho que Pablo responde a los llamados que hace la palabra, aceptándolos. Encuentra identidad en Cristo, encuentra pertenencia en Cristo, encuentra protección de sí mismo en Cristo. Y la evidencia de esa asunción, de esos llamados, lo hace a través de sus revelaciones, de sus apreciaciones con Dios. ¿Qué tal si nos disponemos antes de venir a la mesa del Señor a examinarnos, de pensar y de meditar? ¿Cuál es la calidad de fe en este tiempo? ¿Cuál es la calidad de mi afiliación con Dios, de mi relación con Dios? ¿Cuál es mi coherencia con el Evangelio que predico? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos por unos segundos y reflexionamos y nos evaluamos y pensamos cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Somos hombres o mujeres? ¿Somos familias de la palabra? Leemos, estudiamos, meditamos, reflexionamos su palabra con constancia. Nuestra manera de vivir evidencia que somos discípulos de Cristo. ¿Cómo actuamos frente a los llamados que nos hace la palabra? ¿Estamos encontrando identidad en Cristo? ¿Estamos encontrando pertenencia en Cristo? ¿Estamos santificándonos en Cristo? Presentémonos delante del Señor. En este momento, Señor, venimos delante de ti. Y es nuestro anhelo tener obediencia, tener relación con el Evangelio. Ayúdanos en este
Que seamos familias creyentes y amigos de la palabra. Que seamos discípulos por Cristo. Y sobre todo, que a través de nuestra manera de relacionarnos con los demás, se evidencie nuestra identidad a ti, se evidencie que pertenecemos a ti y se evidencie que estamos en un proceso de santificación en ti. Que nuestro considerar al prójimo hable acerca de la calidad de nuestra vida. Perdona la incongruencia, perdona el mal testimonio, perdona cuando decimos una cosa y hacemos otra totalmente diferente, sobre todo delante de los demás. Pero déjenos tener coherencia desde casa, desde la intimidad, para poder tener coherencia con los de afuera. Permítenos construir relaciones vivas. Porque tú lo has dicho, los demás conocerán que ustedes son mis discípulos, para que se amen los unos a los otros. Y es que la evidencia relacional es fundamental en la experiencia. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quienes quieren presentarse para participar de la mesa del Señor, les invito a que se coloquen sobre sus pies. Y voy a pedir por favor a Luisa, a la visita, que me ayuden a repartir el zumo de la uva, el pan. Y que nos esperemos mutuamente para participar activamente de esta santa cena. Adelante, por favor. Antes de comer el pan y beber el zumo de la uva, recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Pablo les decía: porque yo recibí del Señor lo que también os enseñaba, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ustedes también allí, por favor, participen. Papás, repartan, compartan con sus hijos el pan, el zumo y la uva, para que ustedes y nosotros aquí juntos hagamos memoria del Señor, porque este acto es en memoria del Señor. Comamos. ¿Qué tal si damos gracias al Señor? Esperamos a Will que pueda aquí tomar
y demos gracias al Señor. Recuerden que este es un acto que hacemos en memoria de Cristo. Por eso les invito a que juntos cantemos su gloria por nosotros. Señor, gracias por morir en la cruz por mí, por los míos, por los que hemos tenido la experiencia de reconocerte como Señor y como Salvador. Necesitamos profundamente esa identidad en ti. Ayúdanos a reflejarte frente a los demás, que los demás puedan apreciar en nosotros coherencia, testimonio, que nuestras relaciones sean relaciones que testifiquen acerca de nuestra pertenencia a ti, acerca de nuestra santidad por la encarnación. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense unos segunditos para compartir con ustedes algunos ricos, algunos anuncios, por favor. Gracias, Lili. Lili está repartiendo chocolatitos. Ya llegan. Está repartiendo chocolatitos para celebrar el Día de la Mujer. Que el Señor sea guardando el corazón de cada niña, cada jovencita, cada bachiller, cada mujer, que seamos mujeres conforme al corazón de Dios, que sea una fecha aún para seguir creciendo en el Señor y que nuestras niñas, nuestras jovencitas, nuestros bachilleres, todas nuestras mujeres, la gente vea en ellas algo diferente y que refleje la gracia de Dios sobre sus vidas. Gracias, Dios. Muchas gracias. Vamos a estar orando por las ofrendas, por los diezmos. Es un motivo más para celebrar, para honrar al Señor. Terminemos este tiempo honrando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, reconociendo la fidelidad, la gracia de Dios. Los que están aquí en el templo, los que están en casita, que podamos cerrar nuestros ojitos y hacer memoria del cuidado, de la provisión, aun si han sido días difíciles, que puedan poner su mirada al cielo y pedir a ese Dios grande, poderoso, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no darte las gracias si tú has sido fiel con nosotros? Con los niños estamos viendo la historia de la multiplicación, Señor, de los panes, de los peces. Como con 5, Señor, panecillos y 2 peces, irse a comer a 5,000 personas. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios que multiplica, tú eres un Dios generoso, que en cada familia, Señor, en cada hogar podamos seguir evidenciando, podamos seguir viendo tu gracia, tu misericordia, tu cuidado, tu milagro, y con un corazón agradecido podamos, Señor, adorarte, reconocerte a ese único Dios que tiene el control de todo y cuida de nosotros como la niña de sus ojos. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Tenemos nuestras actividades de la semana, allí aparecerán, y tenemos un evento especial de parejas. Entonces, estamos invitando a todas las parejas. Tenemos un nuevo material, Guerra de Palabras. Willy, no se lo pierdan. Somi, todas las parejas de nuestra iglesia. Es una oportunidad también para invitar que el Señor siga trabajando en cada corazón. Seguimos también con los discipulados, todavía estamos a tiempo para escribirnos, y esta semana estaremos entregando las ayudas a los niños de la Fundación Brazos Abiertos. Les da la oportunidad también de bendecir, como cantamos, ¿quién irá a esos niños? ¿Quién irá a esas familias? Que podamos nosotros como familia de bendición dar un grano de arena y poder bendecir a tantos niños, a tanta gente que necesita. Un abracito, Dios bendiga para todos, que la paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros.